Protestas en China, gigantes empresariales en quiebra, un Estado que sigue controlando la vida de las personas, como siempre, y mucho más. Sé que quizás esperabas un vídeo sensacionalista, pero ese no es mi objetivo aquí. Me gusta China, es un gran país, incluso mejor que muchos países occidentales, pero no es un lugar perfecto. No es el paraíso que muchas personas intentan vender por ahí. Sin duda, hay aspectos muy negativos en China. La desigualdad y las malas condiciones laborales son poco divulgadas. Creo que ya es hora de hablar un poco más sobre esto. En este vídeo, conocerás los aspectos más duros de China, el sufrimiento de muchas personas, el impacto del control estatal y mucho más. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comencemos. Crisis inmobiliaria en China. Aunque en muchos países se habla de China de forma exagerada, la realidad es otra. Sin embargo, esta crisis es real y no se puede ignorar. No es un problema pasajero, sino una crisis que afecta a millones de personas, y muchos chinos están indignados. Uno de los principales motivos de queja en el país en la actualidad es la crisis inmobiliaria, el gobierno tomando decisiones arbitrarias, protestas, personas quedándose sin hogar y muchas empresas del sector yendo a la quiebra. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente en China? ¿Cómo surgió esta crisis? China ha experimentado un crecimiento económico impresionante en las últimas décadas, con un rápido proceso de urbanización y la creación de numerosas ciudades. El gobierno vio el sector inmobiliario como un motor de crecimiento y lo incentivó agresivamente, impulsando a grandes empresas a construir sin medida. Hay varias razones detrás de esto. Millones de personas emigraron del campo a la ciudad en busca de trabajo, lo que disparó la demanda de viviendas. En China, la propiedad inmobiliaria se considera la principal forma de acumular riqueza, ya que el mercado de valores es muy volátil y hay pocas opciones seguras de inversión. El gobierno chino permitió que las empresas inmobiliarias adquirieran préstamos arriesgados para financiar la construcción, creyendo que la demanda nunca se detendría. El sector inmobiliario llegó incluso a representar alrededor del 30% del PIB de China, algo que no es nada sostenible a largo plazo. Pero, ¿qué salió mal? ¿El gobierno cambió de opinión? La crisis comenzó cuando el gobierno se dio cuenta de que el sector inmobiliario estaba fuera de control, y que muchas empresas estaban endeudadas de una manera muy peligrosa. Para contener el riesgo de un colapso financiero, el Partido Comunista impuso reglas más estrictas para los préstamos inmobiliarios en 2020. Estas reglas fueron conocidas como las 3 líneas rojas. Con estas nuevas normativas, las promotoras ya no pudieron obtener préstamos para pagar sus deudas y seguir construyendo. ¿El resultado? Empresas gigantescas ampliamente quebraron o quedaron incapacitadas de entregar los apartamentos que ya habían vendido. Un gran ejemplo de esto fue Evergrande, que protagonizó uno de los primeros grandes colapsos en 2021. La mayor promotora inmobiliaria de China tenía $300.000 millones en deudas. Vendió apartamentos que nunca fueron construidos, y cuando el gobierno impuso las restricciones, no pudo pagar a sus acreedores y detuvo muchas construcciones. Como consecuencia, miles de familias que ya habían pagado por sus viviendas se quedaron sin casa y sin dinero. En 2023 ocurrió el caso de Country Garden, que fue la mayor quiebra inmobiliaria de China. Esta era una empresa considerada incluso más segura que Evergrande, pero también entró en crisis. El impacto aquí fue aún mayor porque la empresa dominaba el mercado en ciudades más pequeñas, afectando a una población aún más vulnerable. Gigantes como Sunac y Chimao también quebraron o se quedaron sin liquidez. Incluso los bancos que habían prestado miles de millones a estas empresas sufrieron las consecuencias, aumentando aún más el temor a una crisis bancaria. Muchos compradores se quedaron sin casa y sin dinero. Millones de chinos compraron apartamentos sobre plano que nunca fueron entregados. Algunas familias gastaron todos sus ahorros e incluso asumieron deudas para pagar los inmuebles. Y claro, esto no fue nada bien aceptado por la población. Hubo muchas protestas de compradores exigiendo la entrega de los apartamentos, pero nuevamente, al gobierno chino no le gustan mucho las protestas ni las aglomeraciones de personas, así que, obviamente, fueron reprimidas. En 2022 ocurrió algo bastante diferente, miles de chinos dejaron de pagar sus hipotecas porque los inmuebles no fueron entregados. Este movimiento se convirtió en uno de los mayores actos de desobediencia civil en China en los últimos años.
Y ojo, porque al gobierno chino no le gusta mucho la gente que tiene deudas. El gobierno intentó intervenir, pero no logró resolver todos los problemas. Y parte de la culpa fue del Estado en esta cuestión. De hecho, en 2023 el gobierno intentó lanzar una nueva política habitacional en China. Una frase muy conocida es: las casas son para vivir, no para especular. ¿Y por qué dice esto? Desde la época del gran boom inmobiliario, era común que las personas compraran propiedades solo para especular financieramente. No tenían la intención de vivir en esos inmuebles, sino de comprarlos, mantenerlos y venderlos más caros cuando los precios subieran. Pero entonces el gobierno llegó con esta idea, que considero ideológica, pero no sé, ustedes juzguen en los comentarios, de que las casas son para vivir y no para especular. Y crearon una serie de medidas que hicieron que invertir en el mercado inmobiliario fuera cada vez más difícil. La idea básicamente era imponer impuestos sobre la segunda y tercera vivienda. Si compras tu primera casa, no pagarás impuestos sobre ella, pero si adquieres una segunda, tercera y así sucesivamente, los impuestos aumentarán cada vez más. Esto hizo que la inversión en propiedades se volviera mucho menos viable. Sé que esta es una de las estrategias utilizadas para combatir la pobreza extrema, pero me parece muy extraño que el Estado tenga el poder y la autoridad para decidir este tipo de cosas, como si puedes o no tener más de una casa. ¿Qué opinan ustedes? Hubo muchas consecuencias, y de hecho, esta crisis inmobiliaria sigue teniendo impacto hasta hoy. Los precios de los inmuebles cayeron en general, pero eso generó otro problema. Millones de personas compraron propiedades en el pico del mercado, y ahora sus viviendas valen mucho menos de lo que pagaron por ellas, y la gente no está muy contenta con esto. Condiciones de trabajo y el sistema UCO. Cuando se habla de China, es común escuchar sobre su impresionante crecimiento económico, su infraestructura moderna y su avance tecnológico. Todo eso está muy bien, pero hay un aspecto de esta historia que rara vez aparece en los titulares: las condiciones de trabajo y el impacto del sistema UCO en la vida de los trabajadores. ¿Qué es el UCO? El UCO es un sistema de registro familiar que define dónde una persona puede vivir legalmente y qué servicios públicos puede acceder. Este es uno de los aspectos más impactantes de la Revolución Comunista de 1949, porque según este sistema, todo ciudadano está legalmente obligado a registrar su lugar de residencia y a clasificar su UCO como rural o urbano. En teoría, este mecanismo fue creado para controlar la migración interna y evitar el colapso de las ciudades. Pero en la práctica, divide a los ciudadanos chinos en dos clases: aquellos con un registro urbano y aquellos con un registro rural. Esta diferencia impacta directamente la vida de millones de trabajadores migrantes, que dejan sus aldeas para intentar una vida mejor en los centros urbanos. Es casi como una especie de pasaporte interno dentro del país, que dicta lo que puedes y no puedes hacer en determinados lugares. Si naciste en una zona rural e intentas mudarte a una ciudad como Pekín o Shanghái, no tendrás acceso a los mismos servicios que un residente local. Esto significa dificultades para obtener atención médica, inscribir a tus hijos en la escuela o incluso acceder a ciertos tipos de empleo. No tener un UCO urbano te coloca en una situación de vulnerabilidad. Trabajas, pagas impuestos como cualquier otro ciudadano, pero no disfrutas de los mismos derechos que los residentes de la ciudad. Esta dicotomía, esta separación entre ciudadanos urbanos y rurales, ha creado una brecha estructural en el país. Además, otorga al gobierno un mayor control en áreas clave de la sociedad, como la educación, el acceso al Partido Comunista o el alistamiento en el ejército. Este documento define los beneficios sociales a los que tienes derecho según tu provincia, y regula dónde puedes vivir y estudiar. Si deseas mudarte a una ciudad, no tendrás acceso a los programas sociales de esa región, ni a las mismas oportunidades educativas. El problema es que estas restricciones deberían afectar a ambos lados por igual, pero evidentemente no es así. Las pocas maneras de obtener un UCO urbano son ingresar a la universidad, hacer carrera en el gobierno o enlistarse en el ejército. Esta es una de las razones por las cuales los estudiantes chinos se esfuerzan tanto en los estudios. Un claro ejemplo de esto es el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior, el Gaokao, que es una de las pruebas de acceso universitario más competitivas del mundo, y un verdadero hito cultural para las familias chinas. Hoy en día, el UCO es mucho más flexible que en el pasado y ha pasado por varias reformas. Se espera que en el futuro sufra aún más modificaciones, ya que China necesita más trabajadores en los centros urbanos.
pero aún así, el hecho de que esto exista de manera formal en 2025 me hace dudar un poco de la realidad. Todavía hay segregaciones como esta en el mundo actual, en varios países, pero cuando vemos algo así a nivel estatal, es difícil de creer. Y si hay algo que también es difícil de entender, son las condiciones laborales de los chinos en diversas áreas. Los chinos trabajan demasiado. Hay varias razones para esto, incluyendo derechos laborales bastante polémicos. Lo que me deja con la mosca detrás de la oreja es que, cuando esto ocurre en Estados Unidos o en cualquier otro lugar con malas condiciones de trabajo, se genera mucha indignación en ciertos sectores. Pero cuando pasa en China, parece que algunos lo justifican o lo minimizan. China ha sido llamada la fábrica del mundo durante décadas, y de hecho lo es. Con una fuerza laboral inmensa y un gobierno que prioriza la competitividad, las condiciones dentro de las fábricas suelen ser brutales. Muchos trabajadores enfrentan jornadas extenuantes de entre 12 y 16 horas al día. Frecuentemente, las empresas imponen metas absurdas y los empleados, en muchos casos, se ven obligados a trabajar más allá de lo que permite la ley, para evitar sanciones o despidos. Sé que existe una legislación al respecto, y de hecho, está claramente definida en la Ley del Trabajo de la República Popular China. Veamos, en el capítulo 4, que trata sobre la jornada laboral, el descanso y las vacaciones, el artículo 36 dice: el Estado implementa un sistema de jornada laboral en el que la jornada diaria de los trabajadores no exceda las 8 horas, y la media semanal no supere las 44 horas. El artículo 38 establece que los empleadores deben garantizar que los empleados tengan al menos un día de descanso por semana. El artículo 39 menciona que si una empresa no puede aplicar las disposiciones de los artículos 36 y 38, debido a sus características de producción, podrá implementar otros métodos de trabajo y descanso con la aprobación del Departamento Administrativo de Trabajo. Entonces, aunque exista ese límite de 44 horas semanales, ¿quién garantiza que realmente se cumpla? ¿Y cómo se puede decir que esto está garantizado, si en China hay un problema enorme llamado 996? Este es uno de los temas más polémicos dentro y fuera de China, y necesitas entender cómo funciona y cómo los trabajadores pueden ser explotados dentro de este sistema. El término 996 significa entrar a trabajar a las 9 de la mañana, salir a las 9 de la noche y hacerlo 6 días a la semana. Es una jornada laboral que se ha vuelto un estándar en algunas industrias, especialmente en sectores como el tecnológico. En empresas como Alibaba y Huawei, la cultura del 996 es casi una norma. Muchos empleados han denunciado la presión extrema para mantener este ritmo, incluso si eso afecta su salud mental y física. Lo curioso es que una parte de los trabajadores dentro de este sistema está a favor de él. Y obviamente, los multimillonarios y dueños de estas empresas también lo ven con buenos ojos. Ricardo Jeromel, en su libro El poder de China, lo que debes saber sobre el país que más crece en multimillonarios y unicornios, en la página 46, dice lo siguiente. Pero no todos están en contra del 996. Muchos creen que este sistema es parte de los ingredientes clave en la receta que llevó a China no solo a sacar de la pobreza al mayor número de personas en la historia, sino también a convertirse en una superpotencia innovadora. Jack Ma dijo públicamente: ser capaz de trabajar 996 es una gran bendición. Si quieres trabajar en Alibaba, debes estar preparado para trabajar 12 horas al día. Si no trabajas 996 cuando eres joven, ¿cuándo lo harás? ¿Crees que nunca tener que hacer 996 en tu vida es algo de lo que presumir? Si no pones más tiempo y energía que los demás, ¿cómo vas a lograr el éxito que deseas? Esto me dejó pensando. Sí, me gusta que las personas tengan la libertad de elegir cuánto quieren trabajar. Y esta idea de trabajar más para ganar más dinero y mejorar la vida, aunque sea agotador, también ocurre en otros lugares. Pero cuando sucede en otros países, parece que está mal visto. Y estoy de acuerdo en que las personas deberían poder trabajar menos, en mejores condiciones y ganar lo mismo. Aunque, me gusta que la gente tenga la libertad de elegir. Sin embargo, cuando esto mismo sucede en China, hay quienes lo justifican. Además, la falta de derechos laborales efectivos impide que los trabajadores exijan mejores condiciones. Digamos que el gobierno chino no es muy fanático de los movimientos sindicales independientes. A China no le gusta mucho la gente organizada.
En los últimos años, el gobierno ha prometido mejorar la vida de los trabajadores y reformar el sistema UCO, pero el proceso ha sido bastante lento. Algunas ciudades han empezado a flexibilizar estas reglas para los trabajadores migrantes, pero la desigualdad sigue siendo enorme. Mientras tanto, millones de personas siguen atrapadas en un sistema que los mantiene en empleos precarios, sin acceso a derechos básicos y sin perspectivas de cambio. En este vídeo me enfoqué en algunos de los problemas más graves, pero hay otros, como el acceso a la salud y otros aspectos que son más una opinión personal sobre lo que considero represión por parte del gobierno. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.